Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. A 7 meses exactos para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un sondeo de The Wall Street Journal dice que Donald Trump supera a Joe Biden en 6 estados decisivos. ¿Qué significa eso? 200 músicos, desde Stevie Wonder hasta J Balvin, pasando por Juanes y Diana Krall, piden protección mundial contra la inteligencia artificial. Ya se logró en Tennessee. ¿En qué consiste la ley de ese estado? Jonathan Haidt, un destacado investigador estadounidense, dice que desde 2010 la ansiedad y la depresión en los jóvenes han aumentado más de un 50% y que la culpa es de los teléfonos inteligentes. ¿Tiene razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves, 4 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A 7 meses para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, crece la expectativa por el duelo entre Joe Biden y Donald Trump. Llama la atención una encuesta publicada en las últimas horas por el diario The Wall Street Journal, que favorece al expresidente. Según la encuesta, Trump supera a Biden en 6 de 7 estados decisivos para llegar a la Casa Blanca: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. La ventaja oscila entre el 1% en Georgia y 6% en Carolina del Norte. Solo en Wisconsin hay empate. ¿Qué significa esta encuesta de The Wall Street Journal, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Pues hay varias cosas que hay que tener en cuenta en esta encuesta, Juan Carlos. Primero, que las cosas están muy ajustadas entre Donald Trump y Joe Biden, algo que vienen dibujando todos los sondeos desde hace semanas. No estamos hablando de grandes distancias de 15, 20 o 30 puntos. En esta encuesta del Wall Street Journal, la diferencia es de 3 puntos, 5 puntos, 6 puntos, lo que, si uno tiene en cuenta los márgenes de error incluidos en la metodología de los sondeos, pues en muchos estados puede interpretarse como un empate técnico. Además, hay otras encuestas que dicen algo ligeramente diferente, como la publicada por Bloomberg la semana pasada, realizada también en estos 7 estados clave a los que todo el mundo está prestando atención este año, pero que dice que Biden ha conseguido adelantar a Trump en 6 de esos estados, fruto del impulso recibido tras el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos a principios de marzo aquí en Washington. Y de hecho, la campaña de Joe Biden alguna vez se ha quejado en las redes sociales de que se presta más atención a las encuestas cuando gana Trump que cuando las lidera el presidente. Pero si nos fijamos bien, lo interesante aquí es, de fondo, de nuevo, en esta encuesta de Bloomberg de la semana pasada, la distancia entre ambos es realmente corta, de 1 punto, 2 puntos, 5 puntos. Y este es el factor común que podemos extraer de todos estos sondeos a estas alturas de 2024, que las cosas están muy ajustadas en los territorios decisivos en noviembre, en algunos con Trump por encima, en otros con Biden por encima, pero por poco. Lo segundo que yo tendría en cuenta de esta encuesta del Wall Street Journal, y esto es algo a lo que sí daría una mayor importancia, es el porcentaje de aprobación, que es del 38% para Biden como media en estos 7 estados clave. Esta es una cifra bastante baja para un presidente que busca la reelección, teniendo en cuenta además que Biden ganó en todos estos estados en las elecciones de 2020, a excepción de Carolina del Norte.
y que ha perdido cierto terreno entre los votantes de las minorías, como por ejemplo afroamericanos o hispanos, como hemos contado ya en este podcast. Mientras que Donald Trump tiene una aprobación de más del 50% de media en estos 7 estados clave, sobre todo por la economía y la inmigración, según este sondeo del Wall Street Journal. Esto sí podría ser una señal de alarma para la campaña de Biden, pero, y con esto termino, es muy importante recordar que aún quedan 7 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que estas encuestas varían cada semana, porque los sondeos a tanta distancia de las elecciones son solo fotografías instantáneas de cómo están las cosas en este momento exacto y cómo se inserta eso en la tendencia general. Nos dan pistas sobre los patrones y la evolución de las campañas, pero en este momento concreto solamente, porque aún queda mucho hasta noviembre si uno tiene en cuenta todo lo que aún puede pasar y que en los tiempos que corren 7 meses en política puede ser una eternidad. Unos 200 músicos de varios países acaban de pedir protección legal frente al uso inadecuado de la inteligencia artificial en el mundo. En una carta abierta, dicen que, si bien esa herramienta ayuda a la creatividad, empleada de forma irresponsable puede perjudicar severamente a los artistas. La carta, difundida por la organización Artist Right Alliance o Alianza para los Derechos del Artista, va firmada, entre otros, por Stevie Wonder y Jon Bon Jovi, Sheryl Crow y Diana Krall, Elvis Costello y Billie Eilish, Rafael, Juanes, Camila Cabello y J Balvin. A propósito de esto, el pasado 21 de marzo, el estado de Tennessee se convirtió en el primero en Estados Unidos en blindar a los músicos. Ese día, el gobernador Bill Lee dijo en Nashville, al sancionar la ley, que de esa forma se asegura que nadie pueda robarse la voz de los artistas del estado. We will ensure that no one can steal the voices of Tennessee artists. And I believe that what we're doing here today will ensure that no one will steal the voices of American artists once this is enacted across the country. El gobernador Bill Lee también se mostró confiado en que nadie podrá robarse la voz de los artistas estadounidenses una vez que el Congreso en Washington expida una ley federal. Varios músicos acompañaron a Lee cuando estampó su firma en la nueva legislación. ¿En qué consiste la ley de Tennessee que puede dar pie a muchas otras en Estados Unidos y el mundo? Llamamos ayer a la periodista especializada en música, Ushi Levy. Bueno, Jorge, la ley de Tennessee, la que va a entrar en vigor el 1 de julio, es, grosso modo, revolucionaria. El nombre exacto es Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act, ELVISA. También la conocen por la sigla, digamos, cuando ponemos las primeras letras Elvis. Pero no solamente Elvis porque son las primeras letras de las palabras, sino porque es en honor a Elvis Presley, que si bien no nació en Tennessee porque él nació en Mississippi, él murió en Memphis, Tennessee, en su casa de Graceland. El nombre completo, si vamos a traducirlo al español, es algo así como Ley para asegurarse frente a las voces e imágenes semejantes. Y el objetivo, o lo que busca esta norma, es prohibir la mala utilización de la inteligencia artificial. Yo no sé si se acuerdan que a finales del año pasado hubo un falso comercial en televisión en donde aparecía Tom Hanks promocionando un seguro odontológico. Evidentemente no era Tom Hanks. Tennessee es un estado clave para la música. En Tennessee es donde está Memphis y donde está Nashville, que es la cuna del country. Vive más de 60.000 profesionales de la actividad musical y, un dato importantísimo, se producen casi $6.000 millones al año. Ya que estamos hablando de datos, otro dato. Nashville, que también hace parte de Tennessee, es la capital musical de Estados Unidos. Ahí hay una calle que se llama Broadway Street y está lleno de músicos de country, de jazz, de rock, de pop. Y, por ejemplo, por allí han vivido o trabajado Jimi Hendrix, Little Richard, Dolly Parton, Ed Sheeran, bueno, Taylor Swift. Así que no llama la atención para nada que sea Tennessee, que sea el estado de Tennessee, el que se dedique o el primero que se ponga a las pilas con el tema de defender a los músicos.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visiten nuestra página web www.tecnoglass.com. Hace 2 semanas, la prestigiosa revista estadounidense The Atlantic publicó un artículo que suscitó muchos comentarios. El título es End the Phone-Based Childhood Now, es decir, pónganle ya mismo fin a la niñez basada en el teléfono. Y su autor es el psicólogo social Jonathan Haidt. Haidt, que dicta clases en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, NYU, dice que desde el año 2010 la depresión y la ansiedad en niños y jóvenes entre 10 y 19 años ha aumentado más del 50% y que en niñas de entre 10 y 14 años ha crecido un 131%. Haidt, que es un investigador respetado, agrega que en estos años los jóvenes, especialmente los de la generación Z, han desmejorado en comprensión de lectura, en habilidades matemáticas, muestran menos interés en el sexo y en tener hijos y prefieren no correr riesgos. ¿Y cuál es la razón? Que a sus vidas entraron los smartphones o teléfonos inteligentes. Ahora bien, ¿es tan oscuro el panorama? Llamamos ayer a Edgardo Toro Quesada, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Solo me gustaría hacer una pequeña inflexión en esa afirmación que a veces pueden ser tan apocalípticas o tan tremendistas, en el sentido de que no podemos reducir a un solo factor temas tan complejos como la salud mental. Habría que mirarla también en su contexto, en términos de cuáles son las demandas y la exigencia de la sociedad y cuántos soportes sociales tienen los niños y jóvenes para poder gestionar su vida y su salud mental. Pero más en específico en relación a los dispositivos móviles o los teléfonos inteligentes, la pregunta que tal vez habría que hacerse de qué manera el mundo adulto, padres, cuidadores, las instituciones, nos hacemos cargo también de ser proactivos en cuanto a construir puentes de comunicación. De qué manera también los adultos, como usuarios de la tecnología, ¿no?, damos un efecto de modelación y de muestra, ¿no?, de que puede haber formas también reflexivas y que faciliten la comunicación interpersonal. Deberíamos también introducirnos en el mundo de los jóvenes para también ver qué es lo que ellos hacen con sus dispositivos, que no es solo instalarse o aislarse, hacen muchas cosas. Y eso ayudaría también a acortar la brecha generacional. Como una ilustración, el año pasado desarrollamos aquí en Chile con el profesor Cristóbal Guerra un estudio justamente donde le preguntábamos a estudiantes secundarios qué es lo que ellos esperaban tanto de la escuela, la familia, las instituciones, ¿no?, para prevenir formas de violencia, por ejemplo, online o experiencia inadecuada. Y ellos decían que la información era muy importante, que la supervisión también era muy importante, la supervisión como guía y no como control, que ellos pudieran confiar también, los adultos pudieran confiar en ellos y en sus recursos, y sobre todo ponían énfasis en las conversaciones profundas, es decir, un tiempo de calidad para poder intercambiar experiencias del uso de la tecnología entre generaciones. Y esto que encontrábamos aquí en Chile se alinea con algunos estudios también y la literatura comparada que hemos revisado tanto en el Reino Unido como en algunos países europeos y en Estados Unidos. Por tanto, eso nos da una clave muy precisa para el mundo adulto. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, el Senado hundió ayer el proyecto de reforma a la salud de Gustavo Petro. Era la iniciativa más importante del presidente. Paralelamente, en las últimas 48 horas, el gobierno ha tomado el control de 2 entidades promotoras de salud, o EPS, que son las encargadas de la prestación de los servicios de salud en el país. Las dos, Sanitas EPS y la nueva EPS, tienen cerca de 17 millones de usuarios. La oposición dice que Petro las intervino en venganza porque el legislativo no le dio luz verde a su plan de reforma. Por otro lado, en el Perú, el Congreso le dio anoche el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial de Dina Boluarte. En México, 2 noticias. Tras el asesinato el lunes de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al Instituto Nacional Electoral protección para otros 40 candidatos en ese estado. Por otra parte, la aspirante presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, dijo que el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, vinculado a su campaña, debe explicar por qué recibe una pensión mensual de 192.000 pesos, es decir, $11.600, lo cual riñe con su consigna política, la austeridad. El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, ha amenazado con enviar 20.000 elefantes a Alemania, según dijo en el diario germano Bild. Lo hizo en respuesta a la eventual prohibición por parte del gobierno alemán de importar trofeos de caza. Masisi dice que eso empobrecería a su país y que Alemania no tiene por qué enseñarle qué hacer con los animales. Según él, la caza es una solución a los 130.000 elefantes que hay en Botsuana, que se comen las cosechas y causan daños. El problema es tan serio que Masisi ha ofrecido enviar 8.000 a Angola y 500 a Mozambique. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.